Hola, hola exploradores del tiempo, ¿listos para otra aventura con No me cuentes más historias? Soy vuestro guía de cabecera y hoy vamos a darle caña a la última gran etapa de la prehistoria, la edad de los metales. Si en el Neolítico nos asentamos, cultivamos y empezamos a tener vecinos, ahora es cuando la cosa se pone seria. Prepararos para el boom tecnológico, el nacimiento de las primeras ciudades con sus líos y de paso para entender cómo es que tenemos un Stonehenge por ahí dando vueltas. Esto es como cuando pasas de jugar con piezas de Lego a montar tu propio robot gigante. La prehistoria se vuelve heavy metal. Si el Paleolítico fue la piedra antigua y el Neolítico la piedra nueva, ¿adivináis qué pasa ahora? Pues que la piedra, aunque sigue ahí, empieza a pasar a un segundo plano. Hace unos 7000 años, la humanidad tuvo otro de esos momentos ¡Eureka! Y descubrió algo increíble. Los metales. Y no es que se encontraran pepitas de oro tiradas por el campo como si fueran chucherías. Fue un proceso de experimentación que implicó sufrir la gota gorda, porque sí o sí tuvieron que dominar el fuego hasta alcanzar altísimas temperaturas para poder fundirlos y darles forma. El primer metal en ser el niño bonito de la prehistoria fue el cobre. Era maleable, bonito, pero un poco blando. ¿Os imagináis un cuchillo de mantequilla para cazar un jabalí? Pues por ahí andaba la cosa. Así que como eran muy listos, no tardaron en darse cuenta de que mezclando el cobre con otro metal, el estaño, obtenían algo mucho mejor. El bronce. Este sí que era un metal en condiciones, mucho más resistente. Fue como pasar del teléfono fijo al primer smartphone. Pero la cosa no se quedó ahí. La verdadera revolución llegó más tarde con el hierro. El hierro era aún más duro y resistente que el bronce. Fue como el supermaterial de la prehistoria, la versión 3.0, con el que podías hacer armas que realmente asustaran y herramientas que duraran mucho. Así que, en resumen, el primero el cobre, el aprendiz, luego el bronce, el campeón, y finalmente el hierro, el mismísimo Terminator de los metales. Con estos nuevos materiales, nuestros antepasados fabricaron de todo, desde armas para las primeras grandes batallas hasta herramientas agrícolas que hacían la vida más fácil y, por supuesto, adornos para lucir el estatus. La aparición de los metales no fue solo un avance técnico, fue un terremoto social. ¿Por qué? Porque los metales no crecen en los árboles ni están en todas partes, solo se encontraban en zonas muy concretas. Esto hizo que se disparara el comercio a lo grande. De repente, la gente no solo intercambiaba gallinas por vasijas, por cuencos o por platos. Ahora se movían materias primas valiosísimas. Era como la primera ruta de la seda, que fue una famosa red de caminos por donde miles de años después se comerciarían productos exóticos entre Asia y Europa. Pues ahora, en la prehistoria, en esta época de los metales, empezaron ya a practicar eso del comercio, pero ahora con cobre y bronce como protagonistas. Y claro, los pueblos que estaban en estas rutas comerciales o los que tenían las minas donde se podían extraer estos materiales empezaron a enriquecerse de lo lindo. Pasaron de ser aldeas a convertirse en pequeñas y grandes ciudades. Imaginaos el crecimiento. Claro, más gente, más riquezas, más cachivaches de metales y con más riqueza, más problemas también. Porque si tienes algo que otros quieren,
aparecen las envidias y las disputas. Y empezaron las luchas por controlar las zonas ricas en metales y algunos pueblos. Los que tenían las mejores armas de metal, claro, empezaron a dominar a otros. Fue el inicio de las guerras a gran escala por los recursos. Pero no todo eran batallas. Los metales también trajeron nuevas ocupaciones o trabajos. La sociedad se hizo más compleja. Ya no bastaba con ser agricultor o artesano. Ahora tenías también a un nuevo oficio: los guerreros, los primeros soldados profesionales que defendían las ciudades y sus recursos, claro. También habían los sacerdotes, que eran los encargados de los ritos religiosos, y los portavoces con los dioses, los que hablaban con las divinidades y que por supuesto tenían un poder tremendo. Y por supuesto los comerciantes, esos visionarios que se dedicaban a comprar y a vender metales, llevando la riqueza de un lado para otro. Y con todas estas nuevas ocupaciones, las divisiones sociales se hicieron aún más marcadas. Los sacerdotes, los guerreros y las personas ricas, los que controlaban el cotarro, adquirieron un estatus privilegiado. Eran los que estaban arriba de la pirámide, los que tenían más poder. Si en el Neolítico ya veíamos las primeras desigualdades, aquí la cosa se disparó. Era como si la sociedad pasara de tener solo clase media a tener ricos, pobres y una nueva élite poderosa. Y como nuestros antepasados no se estaban quietos, hace unos 5.000 años tuvieron lugar 3 inventos que cambiaron el mundo de una forma brutal. ¿Listos para la lista de Greatest Hits tecnológicos? Primero, la rueda. Sí, la rueda. Parece obvio, pero antes no existía. Su invención fue como pasar del caballo al coche. Mejoró los transportes una barbaridad. De repente podías mover grandes cantidades de mercancías en carros. Imaginaos, el primer camión de reparto. Esto aceleró el comercio y la construcción como nunca antes. Segundo, la vela. Adiós brazos remando. Claro, la vela permitió utilizar la fuerza del viento. Esto significó que los barcos podían ser más grandes, llevar más personas y, sobre todo, más mercancías. Fue el primer motor, entre comillas, naval, que abrió las rutas marítimas y conectó mundos. Y tercer invento, el arado. Hasta ahora, para labrar la tierra usaban azadas, que era un trabajo agotador. Con el arado, que se enganchaba a animales como los bueyes, podían labrar mucha más tierra y a una velocidad de vértigo. El primer tractor de la historia, por decirlo de alguna manera, movido por músculos animales. Esto, claro, aumentó la producción de alimentos como nunca. Y por si fuera poco, también inventaron el regadío y construyeron canales. ¡Otra palabra! ¡El regadío! Pues eso, llevar agua a los campos de forma controlada, para que las cosechas no dependieran solo de la lluvia, de cuando llovía. Y los canales, para llevar agua a las ciudades y a los campos. Eran los primeros ingenieros hidráulicos, creando sus propias autopistas de agua. En resumen, el transporte, la agricultura y el control del agua se volvieron muchísimo más eficientes. Nuestros antepasados no paraban de sorprendernos. Y ahora llegamos a una de las cosas más impresionantes de este periodo, que es como el misterio sin resolver de la prehistoria. Se llama el megalitismo.
En la última parte del Neolítico y durante toda la Edad de los Metales, la gente empezó a construir monumentos gigantescos con megalitismo, que viene del griego megas, que quiere decir grande, y litos, que eso ya lo sabemos, quiere decir piedra. Es decir, monumentos de piedra gigante. Fue la primera manifestación arquitectónica de la historia, los primeros arquitectos con delirios de grandeza. Y no es que fueran unos trozos de piedra cualquiera. Había diferentes tipos, cada uno con su propósito, o eso es lo que creemos. Por ejemplo, había los menhires. Eran como las primeras señales de tráfico de la prehistoria, grandes piedras alargadas, clavadas verticalmente en el suelo, probablemente marcaban lugares de culto al sol o servían para algún tipo de calendario. Imaginaos a un hombre prehistórico señalando uno y diciendo: «Aquí la salida del sol». Después estaban los dólmenes. Esto ya era otra liga. Eran como las primeras tumbas familiares de lujo. Grandes piedras verticales cubiertas por enormes losas horizontales. Eran sepulturas colectivas donde enterraban a varias personas. Pensad en ellos como los primeros panteones, pero construidos con rocas que pesaban toneladas. Y después existieron los conocidos como cromlechs. Estos eran los estadios de la prehistoria, los lugares de reunión más espectaculares, amplios recintos circulares formados por la agrupación de muchos menhires. Lo más probable es que fueran, por ejemplo, santuarios, lugares donde se celebraban ritos y ceremonias. Y hablando de cromlechs, no podemos dejar de mencionar el más famoso de todos, la estrella del rock del megalitismo, que puede ser que lo hayas visto en algunas imágenes o en alguna película. Se trata de Stonehenge, que está en el Reino Unido. Una auténtica barbaridad. Está formado por un círculo exterior de piedras enormes y un círculo interior de piedras aún más gigantescas. Y lo más alucinante no es solo el tamaño. Algunas de estas piedras se trajeron de canteras a más de 25 kilómetros de distancia y otras desde el sur de Gales a más de 200 kilómetros. Imaginaos el trabajo de logística para mover esos pedruscos sin grúas ni camiones. Era, la primera mudanza imposible de la historia. Los arqueólogos, que son como los detectives de la historia, creen que se construyó hace más de 5.000 años, pero aún no se ponen de acuerdo sobre para qué servía exactamente. La mayoría piensa que era un lugar de culto solar, un templo al sol, donde quizás celebraban ceremonias relacionadas con los solsticios. Otros, sin embargo, creen que era un observatorio astronómico súper preciso, una especie de calendario gigante para predecir los movimientos del cielo. Sea lo que fuere, fue una obra de ingeniería titánica hace miles y miles y miles de años. Claro, y estaréis pensando, pero vamos a ver, ¿cómo demonios construirían algo así nuestros antepasados? Pues mira, con ingenio, mucha fuerza bruta y un montón de paciencia. Por ejemplo, lo primero de todo era el transporte. Las enormes piedras se movían sobre rodillos de madera, como si fueran troncos bajo la piedra, con la ayuda de cuerdas, claro. Era el equivalente a mover un coche con 2 palos y una cuerda. Después tenían que levantar las piedras mediante palancas, más cuerdas y, claro, la fuerza combinada de humanos y animales. Las piedras se levantaban y se clavaban en el suelo. Un ejercicio de polea y palanca, a lo bestia. Y finalmente,
Claro, las cubiertas para colocar las piedras horizontales de la parte superior construían, atención, una rampa de tierra o de madera y después subían la piedra por la rampa y luego la deslizaban hasta su posición. Vamos, era el primer andamio y rampa de carga combinados. Una proeza increíble que demuestra la capacidad de nuestros antepasados para organizarse y llevar a cabo proyectos monumentales sin la tecnología que tenemos actualmente, para que luego digan que en la prehistoria eran unos brutos. Así que, como veis, la edad de los metales no fue solo el fin de la prehistoria, fue un espectáculo. Descubrimos materiales que lo cambiaron todo. Vimos nacer las primeras ciudades con sus luces y sus sombras. Inventamos la rueda, la vela, el arado y construimos monumentos que todavía hoy nos dejan boquiabiertos. Nuestros antepasados no paraban de superarse. Y hasta aquí nuestro último gran salto en el tiempo de la prehistoria en No me cuentes más historias. Hemos pasado de los primeros homínidos a los constructores de Stonehenge. Espero que hayáis disfrutado de este viaje tan alucinante. En el próximo episodio daremos el salto a la historia de verdad, con mayúsculas, porque la invención de la escritura lo cambiará absolutamente todo. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios, que me encanta leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.